Llama. Ahí sí, sí se ve, sí me veo. Ok. Pues ya ustedes me avisan. Listo. Bueno, pues buenos días. El día de hoy estamos cerrando el año, 17 de diciembre. Los próximos van a ser vía Zoom para que no se queden sin escuchar palabras, no se queden sin nutrir. Pero por tipo de fechas, pues cada quien va a estar en casa haciendo el pozole, menudo y demás. Y pavos y demás. Pero sí, vamos a transmitir, lo voy a transmitir por el teléfono. Vamos a transmitir. El día de hoy vamos a ver una clase que se llama Los tiempos de Dios. Porque hace unos días estaba orando con alguien y esa persona dice, es que los tiempos de Dios son perfectos. Y sí, los tiempos de Dios son perfectos. Porque para Dios el tiempo no es como nosotros lo conocemos, así de que vamos linealmente creciendo y luego envejeciendo y luego... Para Dios, Él puede ver, tiene el acceso a todos los tiempos, al tiempo pasado, al tiempo presente y al tiempo futuro. Cuida el agua, mi amor. Sí, pero ya hágala ya. Entonces, para Dios, el tiempo, dice aquí la palabra. Vamos a empezar aquí. Vamos a empezar. Ay, se me perdió. Ah, se me perdió. Ah, está acá. Dice la palabra, vamos a irnos a Eclesiastés 3, del 1 al 10. Dice, para todas las cosas hay sazón, y todo lo que quiere ser Reina Valera 60, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su tiempo. Y escucha como dice, hay tiempo de nacer y tiempo de morir. Este es un ciclo. Nacemos y morimos. Hay tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Ese es otro ciclo. Hay tiempo de matar, dice, y tiempo de curar. Por las guerras, ¿no? Hay tiempo de destruir y tiempo de edificar. Si tú me preguntas cuál es el tiempo de destruir, este es un tiempo de destruir, porque aquí estamos destruyendo ideas equivocadas que traíamos de antes. Y estamos construyendo o edificando ideas de lo que Dios espera o quiere para nosotros. Dice, hay un tiempo de llorar y hay un tiempo de reír. Si te das cuenta, todos estos son ciclos. O sea, es primero pasa esto y luego pasa esto. Primero pasa esto, es como sale el sol y después sale la luna. Es un ciclo. Tiempo de esparcir las piedras y tiempo de llegar las piedras. O sea, primero las echamos y luego las juntamos. Tiempo de abrazar, dice, y tiempo de alejarse de abrazar. Tiempo de agenciar y tiempo de perder. Tiempo de ganar y tiempo de perder. Tiempo de guardar y tiempo de arrojar. Tiempo de romper y tiempo de coser. Para todas las cosas que se quieren, hay un tiempo. Pero ¿cuál es el tiempo? Este versículo lo han utilizado mal porque se ha utilizado como que, no, pues eso es el tiempo de Dios. Hay que esperar los tiempos de Dios. Pero entonces, ¿cuáles son los tiempos de Dios? Un tiempo de Dios es un ciclo. ¿Y qué es un ciclo? Cuando se ha cumplido un ciclo, vuelve a empezar. ¿Cómo? Vuelve a empezar desde el punto en el que, si hablamos del ciclo de la fe, por ejemplo, que es para que se manifieste algo de lo que Dios dice para nosotros, cuando ya obtenemos eso, ahí termina el ciclo. Y vuelve a empezar porque buscamos otra de las manifestaciones de lo que Dios quiere para nosotros. Y ahí vuelve a iniciar un ciclo diferente. Pero en el sentido concreto de los tiempos de Dios, en cuestiones de sanidad, en cuestiones de obtener las bendiciones que Dios nos da, de obtener las riquezas, de obtener todo lo que Dios, la paz, por ejemplo, que a veces no tenemos paz y a través de Jesucristo tenemos paz. No es que tenga que pasar algo o un ciclo primero para que después obtengamos la paz.
No es como que, es que el ciclo dice que primero tengo que pasar por aflicción y luego la paz. No. Es que si uno está en aflicción, puedes cerrar el ciclo estando en paz. Puedes irte al otro extremo. ¿Cómo puedes hacer eso? Si nos esperamos al tiempo de Dios, que no es... Cuando la gente dice los tiempos de Dios son perfectos, no hace nada porque eso suceda. Y para obtener las cosas, sí tenemos que hacer algo. Para que ese ciclo se dé, sí tenemos que hacer algo. ¿Qué tenemos que hacer? Fe. Este lugar es una escuela de fe, por eso hablamos mucho de fe. Porque la fe es lo que nos da, lo que nos hace alcanzar aquello que buscamos, o aquello que queremos, o aquello que Cristo ha pagado por ello. Entonces, ¿cómo sabemos que la palabra es verdadera? O sea, ¿cómo sabemos que lo que Dios nos dice es de verdad? Porque dice 1 de Pedro 1:24 que la palabra permanece para siempre. Hay cosas que pueden cambiar, hay cosas que están en constante cambio, en constante movimiento, pero la palabra del Señor permanece para siempre. ¿Por qué? Porque podemos confiar en ella. ¿O para qué más bien? Para poder confiar en ella, para poder confiar en la palabra que dice. Si Dios nos dice a los 5 años, yo voy a darte todo lo que necesitas, a los 5 años recibes lo que necesitas. Pero no es que esa palabra se haya terminado y que ya a los 10 años ya no sea válida. A los 10 años y a los 20 y a los 30 y a los 40 nos vuelve a decir, si Dios es tu pastor, nada te faltará. Entonces vuelve a ser válida esa palabra. ¿Qué la hace válida? Nuestra fe. Pero ¿qué es? ¿Por qué es confiable? Porque esa palabra, esa permanece para siempre. Nosotros sí cambiamos y cambiamos de necesidades, porque a veces decimos, no, pues a los 5 años necesitaba un juguete mi hija, o necesita la fe para manifestar su tortuga. ¿Qué necesito yo? Yo necesito manifestar el carro de aquí afuera, ¿no? Entonces, tenemos necesidades diferentes, pero la palabra es así, esa permanece para siempre. Podemos confiar totalmente y plenamente en la palabra. ¿Cuáles son esos tiempos? Vámonos a este tiempo. Dicen los que saben, dicen los historiadores, que cuando Dios saca de Egipto a los hebreos, el lugar hacia donde iban, el lugar del que le había hablado a Moisés, porque primero le habló a Moisés y le dijo, oye, yo tengo una tierra y he escuchado el clamor de los hebreos, de mi pueblo, dice Dios. Ya tenían 400 años encerrados ahí. Dafne, por favor, ya no juegues con agua, por favor. No sé cuándo es chiquito. Ya, así déjalo, mamá. Ahorita lo vemos. Le dice a Moisés, he escuchado el clamor de mi pueblo y los voy a sacar de ahí y los voy a llevar a un lugar. Y Dios le empieza a describir el lugar que estaba a 3 días de camino de ahí. Salen ellos, finalmente salen después de mucho tiempo, o de muchas demostraciones del poder de Dios, de muchos avisos para el faraón. Salen ellos de allá y se dan cuenta que pasa una semana y pasan 2 semanas y la gente no llegaba a la tierra prometida. Y empezaron a echarle la culpa a Dios. Si no nos hubiera sacado de allá, y Dios estaba viendo las cosas y decía, oye, pero es que estás aquí, estás a la vuelta de llegar, pues. Tu tierra prometida está ahí bien cerquita. ¿Sabes cuántos días, en lugar de 3 días, sabes cuántos días pasaron estas personas dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas en el desierto? Pasaron 40 años. Y eso traducido en días son 14,600 días. De 3 días a 14,600 hay una enorme diferencia. Y la gente podrá decir, ¿era el tiempo de Dios? No. Fue el tiempo que ellos no quisieron seguir la voz de Dios. Cuando Moisés se va y que le da las reglas, porque ahora sí ya no estaban bajo ninguna otras reglas, porque antes estaban bajo las reglas del faraón,
pero ahora sí eran un pueblo libre. Y entonces Dios dice, bueno, te voy a dar las leyes que los van a regir a ustedes como pueblo. Y se va y de repente ellos ya tienen un borrego acá, un becerro de oro. Y ya están adorando a un becerro de oro. Ya no juegues con agua, por favor. Ya no agarres agua, ya te dije. Por favor. Entonces, le dice Dios a Moisés, baja porque ya están haciendo allá algo que no es correcto delante de mis ojos, que a mí no me agrada y que a ellos les trae maldición. Porque al final de lo que nos cuida Dios es de que no nos acarreemos maldición nosotros mismos. Las leyes que Él estableció y cuando dijo, si haces todas estas cosas te va a sobrevenir el bien y si haces todas estas cosas te va a sobrevenir el mal. Es justamente eso. Cuando Él nos avisa, nos dice, hey, es que yo quiero la bendición para ti. Para Dios ese lugar ya estaba dado. El lugar donde fluía leche y miel, dice. Dice, los voy a llevar a un lugar donde fluye leche y miel. Ese lugar ya estaba dado. ¿Por qué entonces tardó? La gente podrá decir, entonces, ¿por qué tardó Dios 40 años en darle a su pueblo estar en ese lugar o entrar a ese lugar? El detalle es que no fue Dios, Dios ya lo había dado. Dios ya les había dicho, aquí está. Tienes que ir por él. Y casi les da un mapa y con una, como veíamos los mapas en las caricaturas antes, ¿no? Es por aquí y una crucecita, aquí está. Pero ellos se empeñaron en seguir otro camino. ¿Cuál otro camino? El camino donde estaban en la queja, que es una de las cosas que retrasa la manifestación de nuestro Dios. Él ya lo manifestó, pero nosotros no lo hemos alcanzado. Ese es el detalle. El tiempo de Dios sí es perfecto, pero en su tiempo nosotros ya tenemos todo. Nos hace falta solamente alcanzarlo. Por ejemplo, ahí, en el tiempo de Dios eran 3 días de camino. Los animales que ellos llevaban les alcanzaban perfecto para comer todos. Esos 3 días de camino. Pero ellos siguieron otro camino. ¿Y qué hizo Dios? Les mandó maná. Es decir, a pesar de no llegar en el momento, Dios siempre está ahí apoyando o ayudando. ¿Qué significa esa parte de, cómo dicen? Dios aprieta pero no ahorca, ¿cómo es? Dios aprieta pero no ahorca. Bueno, ni aprieta ni ahorca. Dios te saca de los problemas, Dios te quita las dificultades. El detalle es que cuando clamas a Dios es cuando ya estás aquí con el agua aquí, pues. Entonces piensas que al haber llegado al agua ahí, era Dios enseñándote una lección. Y no era Dios enseñándonos una lección. Eran nuestras propias decisiones que nos llevaron ahí. Pero cuando volteamos a ver a Dios, entonces Dios sí nos dice, bueno, vente pues, es por acá. Y nos da las salidas y las puertas que necesitamos en ese momento para poder salir de ese lugar. ¿Qué pasó a estos 40 años del desierto? Dios los sostuvo. Si alguien decide pasar por un proceso de enfermedad, le hace cáncer, le hace enfermedades largas, degenerativas, demás, y alguien dice, Dafne, deja el agua, por favor. Y alguien dice que ese es un proceso que está pasando. Eso significa que esa persona lo acepta. Y al aceptarlo, no está queriendo salir de él. Por lo tanto, no va a poder salir de él. Va a seguir en el proceso, va a seguir en el proceso. Y después de un tiempo, así como ellos le dijeron, oye, pero es que ya nos cansamos del maná, hasta de lo que Dios les estaba dando de manera sobrenatural. Oye, pero ya nos cansamos, híjole, ¿qué quieren? No, pues queremos carne, porque allá comíamos carne, allá comíamos pescado, allá comíamos pepinos, allá comíamos cebollas y ajo. Y entonces Dios les da lo que ellos están pidiendo. Entonces Dios les da lo que ellos están pidiendo. ¿Qué quiere decir? Que para Dios, aunque ya estuviera dado,
ellos no lo habían alcanzado, y como ellos no lo habían alcanzado, de todas maneras necesitaban sustento. De todas maneras necesitaban lo que ellos necesitaban, Dios se los iba proveyendo. Segunda de Pedro 1:19. A veces nos vamos buscando palabras proféticas. A ver, ¿qué me depara el futuro? Por eso tienen fila los que leen las cartas y demás. Porque queremos ver qué nos depara el futuro. Queremos ver si siempre sí o siempre no voy a tener ese trabajo. Si siempre sí fui a la fiesta o no fui a la fiesta con ese muchacho. Si siempre queremos ver qué va a pasar más adelante. Cuando en realidad somos nosotros quienes vamos a decidir todas las cosas. Pero cuando ponemos esa parte de lo que va a pasar en las manos de Dios, mal puesto en las manos de Dios, porque es mal puesto, es como que, no, pues que sea como Dios quiera, y si Dios quiere, sí, pero ¿sí sabes qué es lo que quiere? Porque si ese muchacho es un vago, drogadicto, obviamente no es la mejor opción para ti. Entonces, si tú tomas esa decisión, no es lo que Dios quiso, es que tú quisiste tomarla, y tú fuiste siempre a esa fiesta con él, ¿no? Lo que pasa después es, bueno, las consecuencias, que después son mujeres golpeadas quizá, o mujeres que se quedan con un mal sabor de boca con el amor. Eso hace el enemigo para que la gente no ame los unos a los otros. Porque ya te fue mal y entonces ya no vuelves a amar, ¿no? Pero dice 2 de Pedro 1:19, tenemos la palabra profética más segura. ¿Cuál es la palabra profética más segura? Y lo que realmente podemos decir, sí quiero que sea como Dios dice, sí quiero que sea lo que Dios quiera. A veces decimos, no, pues lo hice como Dios me dio a entender. Y eso significa lo hice sin saber. Pero a veces también significa lo hice al aire y se va porque nadie me dijo cómo. Cuando en realidad, si Dios te inspira, lo haces perfecto. Porque Dios hace esas cosas. Nosotros podemos tener esa inspiración divina para hacer las cosas de manera excelente. Entonces dice, la palabra profética más segura es la palabra. Y dice, a la cual haces bien en estar atentos como una antorcha que alumbra un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿Qué significa esto? Fíjate, hasta que el día esclarezca. Hasta que tu manifestación o hasta que el ciclo haga que tú estés completamente viendo. Hasta que estés pleno. Hasta entonces es la palabra. ¿Por qué hasta entonces? Porque entonces se cumple el ciclo. Cuando tú ya eres pleno, tú ya tienes todo lo que necesitas, tienes la salud que necesitas, tienes la paz que necesitas, ahí se cumple un ciclo. ¿Qué sigue después? Después sigue dar todo eso que ya has tenido tú. Y pero ese es otro ciclo. Es un ciclo ya de servicio, es un ciclo que Dios te inspira. ¿En dónde? Donde tú quieras. Pero Dios te inspira a servir. A dar, dice la palabra, da de gracia, o sea, da gratuitamente lo que tú has recibido de manera gratuita. ¿Qué hemos recibido de manera gratuita? La vida eterna, el amor de Dios incondicional y todo el conocimiento y la revelación que Dios nos ha dado. Amén. Entonces, ¿cuál es el tiempo de Dios? De nuevo, si la persona piensa que está en un proceso, se va a quedar sentada esperando a que Dios venga y haga algo. Cuando Dios mismo no fue y le dijo al pueblo de Dios, hey, es por acá, cabezones. ¿No están viendo que ahí está la flecha grandota que es para allá? No lo hizo. Les permitió con el libre albedrío. Dafne, deja el agua, por favor. Ay, gracias. Les permitió con su libre albedrío que ellos decidieran por qué camino iban a seguir. ¿Qué es lo que Dios sí nos da, sí nos ayuda? A que el tiempo se acorte o a que el tiempo sea mejor. Ya dijimos que la fe.
¿Cómo llegamos a la fe? Por el oír. Pero por el oír significa que también por cualquier otro sentido. Por el ver también llegan las cosas. La inspiración de, voy hacia allá. Cuando tú ves algo que tú quieres alcanzar, por ejemplo, si tienes 10 kilos más y ves una foto de ti con 10 kilos menos, lo pones de meta y entra por tus sentidos. Hacia allá voy. Si no tenemos una visión clara o no tenemos una fe clara de a dónde vamos, no lo podemos alcanzar. El que está pasando por un proceso como de una enfermedad larga, una enfermedad degenerativa, una enfermedad terminal, lo que sea, si no escucha que puede ser sanado, no va a llegar ahí, porque no va a buscar llegar ahí. Pero además no nada más es ver la meta, sino empezar a caminar hacia la meta. Porque la sanidad, como ya lo hemos visto muchas veces, pero lo vamos a seguir viendo, la sanidad, como dice Isaías 53, del 3 al 5, bueno, el 4 y el 5, ya nos fue dada. Fíjate cómo Isaías aquí. Isaías es un hombre antes de nuestro Señor Jesucristo. Pero es para que veas cómo ve el tiempo nuestro Dios. Ay, me perdí. Nuestro Dios ve el tiempo sin tiempo. Aquí nuestro Señor Jesucristo todavía no había venido. Pero Isaías estaba viendo como si eso ya hubiera pasado en el tiempo. Como si él ya pudiera tener acceso a él. Porque dice, despreciado y desechado, el 3, 53:3 de Isaías. Despreciado y desechado entre los hombres, dice, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. 4. Ciertamente llevó él, dice en pasado. Pero Jesucristo todavía no había venido. Sí, pero Dios así nos hace ver el tiempo. Por eso algunas personas, o tenemos algunos dones, que podemos ver hacia adelante, podemos ver hacia atrás, podemos ver el momento presente. Dependiendo del llamado que tenga cada quien. Son los dones que Dios nos ha dado. Porque nos los ha dado con una finalidad. Y la finalidad es que una vez cumplido el ciclo con nosotros, podamos servir a los demás, podamos dar eso a los demás. Entonces, dice, Él llevó nuestras enfermedades. ¿Qué pasa cuando a veces vemos las cosas a futuro? Las personas que tienen el don de sabiduría, que es el ver el presente, o las personas que tienen el don de palabra, que es el ver hacia el futuro. ¿Qué pasa con eso? Estamos entrando al espacio espiritual donde nuestro espíritu está conectado y es uno solo con Jesús. Dice la palabra, el que se ha unido a Jesús, un espíritu es con él. Y él tiene la vista de todas las cosas que han sucedido. Me ha pasado de manera personal que he dudado, quizá, no dudado, sino que lo he puesto así como que, no, esto siempre no pasó. Y pasan 2 años y sucede. Y yo, esto yo lo vi allá. Es más, tengo algunas cosas escritas que he visto, pues. Esto y esto y esto. Pero como no se ve la manifestación pronta, entonces decimos, no, pues bueno, en mi caso yo he dicho, yo creo que eso ya no pasó. Y resulta que al tiempo me entero que sí sucede, pues. Entonces, ¿qué es eso? Es entrar al espíritu y ver en el espíritu lo que Dios ve, pues. Y entonces, ok, pasa esto. Eso fue lo que le pasó a Isaías. Porque Isaías estaba viendo en futuro, no, estaba viendo el futuro, pero lo estaba viendo en pasado. Estaba viendo lo que Jesucristo había hecho, como si estuviera después de Jesucristo, pero él estaba antes de Jesús. Entonces, es como un juego de tiempos, pero en realidad no hay un tiempo para Dios. Y dicen los de física cuántica que el tiempo no existe, el tiempo es una percepción que tenemos nosotros. Están dándole la razón al tiempo de Dios, pues, ¿no? A lo que nosotros podemos acceder en el espíritu, porque en espíritu estamos unidos con nuestro Dios, ¿no? Hay muchas cosas que la ciencia ahorita está confirmando de lo que dice la palabra. Y entonces Isaías dice, ciertamente llevó él
nuestras enfermedades en pasado y sufrió nuestros dolores, y nosotros, dice Isaías, le tuvimos por azotado y por herido de Dios y abatido. Es decir, nosotros pensamos que Él estaba pagando sus propios pecados, pero Él, dice, fue herido, el 5, por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Entonces, quien está en esa enfermedad terminal, o en esa enfermedad, aunque no sea terminal, que es una enfermedad crónica, o que es una enfermedad que ya es como que el médico les dice, vas a tomar pastillas de por vida. Quien acepta esa verdad está rechazando la verdad de Dios. Porque es Dios quien dice, Él cargó nuestras enfermedades y Él sufrió nuestros dolores. A pesar de que ya fue un Isaías antes de Cristo, Cristo ya vino, Él ya hizo todo eso, y entonces ahora realmente es en pasado. Ahora realmente es que nosotros podemos decir, ok, ¿cuál es el tiempo de Dios? El tiempo de Dios es que cuando vino Jesucristo eso se ejecutó. Eso que estaba diciendo Isaías, que estaba viendo como pasado, ya había pasado. Ahora sí ya pasó. Porque ahora sí ya vino Jesús. ¿Cuál es el tiempo de Dios para que se cure esa persona que está en una enfermedad crónica o en una enfermedad terminal? Ya, ese tiempo pasó hace 2000 años. 2023 años, porque estamos en la era después de Cristo. Bueno, sí. Entonces, es un aproximado, ¿no? Porque en realidad eso pasó cuando él tenía 33 años. Él cumplió todas las cosas que dijo que iba a cumplir cuando tenía 33 años y murió. Entonces, ¿desde qué momento es el tiempo de Dios para nosotros que tengamos prosperidad? ¿Desde qué momento para Dios nosotros deberíamos de tener paz? Desde hace 2023 años. Dice, sí, pero yo no había nacido. Pues no, pero también te toca, pues desde allá. O sea, desde allá está firmado tu pacto de paz. Aquí está tu paz. Aquí está tu salud. Aquí está todo aquello que tú necesitas para estar en plenitud. Dice Jesucristo cuando vino a esta tierra, yo he venido a darte paz y a darla en abundancia. O a darles vida, perdón. Y a dárselas en abundancia. O una vida en plenitud. Otra de las traducciones es una vida en plenitud, es Juan 10:10. Nuestro Señor Jesucristo vino a darnos esa vida en plenitud. ¿En qué momento? ¿Cuándo puedo decir? ¿En qué tiempo? Gracias. Dafne, y nada más te las lavas y llámeme, por favor. Gracias. Entonces, ¿desde qué momento tenemos lo que tenemos? Desde hace 2000 años. Se cumplió con nuestro Señor Jesucristo. Lo que antes era promesa y lo que para muchos era promesa, para nosotros ya es un hecho. Para nosotros ya es aquí está, ya está hecho. ¿Qué tenemos que hacer para llegar ahí? Tomarlo por fe. No hay otra forma más que tomarlo por fe. El tiempo de Dios ya está dado. Entonces, ¿por qué nos tardamos tanto tiempo en manifestar? Porque no tenemos la fe suficiente para alcanzarlo. Venía pensando porque alguien decía, no, y es que este fulanito va a venir a orar. Estaban hablando de alguien que va a venir aquí a la ciudad, es una persona muy ungida. Ese es otro de los errores que tenemos al creer. Porque creemos que una persona puede ser más ungida que otra. Y si Jesucristo está en ti y está en mí, es el mismo Jesucristo. Tú no tienes un Jesús más chiquito que el mío. Esa persona, con el respeto que me merece, no tiene un Jesús más grande que el mío. Todos aquí tenemos al mismo Jesús. Por lo tanto, tenemos la misma unción. La diferencia sí es en fe. El tamaño que nos mide sí es la fe. Porque ahí sí habrá personas que tengan la fe y que estén llamados a ser evangelistas, porque esa es otra cosa, que su llamado es el evangelismo,
Y que dentro del evangelismo su fe es proporcionar milagros. Esa es su chamba. Pero no está más ungida esa persona, y no lo digo desde, no, al contrario, o sea, gloria a Dios por esas personas. Pero no es más ungido él que el que viene y sirve. Porque cada quien, dice la palabra, hace lo que Dios le ha dicho que haga con lo que tiene, pues Dios le ha dado lo suficiente para eso. Entonces, no es la unción la que es que es el más ungido, no. Es el que tiene más fe en esta área. Es el que está ejerciendo su llamado de la mejor manera. Y qué bendición, porque dice la palabra que todos los que estamos ejerciendo nuestro llamado somos para la perfección de los santos. ¿Por qué te digo del evangelista? Porque el evangelista es el que es muy vistoso de los cinco llamados que hay. El evangelista es muy vistoso porque es el que a través de él fluyen milagros. No es que sea el único, incluso de todos nosotros, aunque no estemos cumpliendo un llamado, pueden fluir milagros. Dice la palabra, y todo aquel que cree impondrá manos sobre el enfermo y el enfermo sanará. Todo el que cree. No dice el que tenga más unción. En ningún momento dice en la Biblia el que tenga más unción. Pero sí habla de la fe. Y sí habla de esa fe que tenemos que tener para recibir, obviamente también para dar. También dice el que está enfermo que vaya con los ancianos. ¿Por qué con los ancianos? Porque son quienes han crecido más en fe. Es la única diferencia entre una persona que va llegando y una persona que ya tiene más tiempo. La fe en la que hemos crecido, el tamaño de la fe que podamos tener. Y entonces, cada uno de nosotros, por eso me regreso ahí, dice Efesios 4:11, Él fue, estoy leyendo la traducción al lenguaje actual, Él fue quien les dio a unos la capacidad de ser, ¿cómo dice tu versión, Itzel? En lugar de capacidad, dice, bueno, les voy a leer esta, la capacidad de ser apóstoles, a otros de ser profetas, a otros de ser evangelistas, y a otros la de ser pastores y maestros. Hizo esto para que los que formamos la iglesia, que es su cuerpo, estemos capacitados para servir y dar instrucción a los creyentes. Es decir, en la versión Reina Valera dice para la perfección de los santos. ¿Quiénes son los santos? Todos nosotros. Para perfeccionarnos. ¿Por qué? Porque unos enseñamos, unos pastoreamos, otros profetizamos, otros establecen iglesias y otros tienen el evangelismo. El evangelismo, como ya lo vimos, nada más me voy a meter poquito, el evangelismo es para todos aquellos que no creen, para que crean. Por lo tanto, a ellos les es dado ese don de milagros o el don de fe. Cualquiera de los dos dones es un decir, es Dios a través de ellos proporcionando milagros, ¿no? Y eso es para gloria de Dios, para que puedan decir, hay un Dios grande y poderoso. En teoría, nosotros ya no lo necesitamos porque nosotros, dice la palabra, andamos por fe. Los justos andamos por fe. Y en fe tenemos todas las cosas que Cristo nos dio hace 2000 años. Entonces ya no necesitamos esos milagros. ¿Qué dice tu versión? Dice, ahora bien, Cristo dio los siguientes dones. A la iglesia, los apóstoles, los profetas, los evangelistas y los pastores y maestros. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Ay, fíjate, ellos tienen la responsabilidad, o sea, es una responsabilidad. ¿Por qué? Porque dice la palabra que la naturaleza misma espera la manifestación gloriosa, dice. No cualquier manifestación, la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. ¿Cuál es la manifestación gloriosa? Alcanzar todo eso que Dios nos dio. Esa es la manifestación gloriosa, porque cuando estamos en plenitud podemos dar.
es difícil, no digo que es imposible, pero es difícil que una persona que está pensando, ¿cómo le voy a hacer para que mi hija coma el día de hoy? Digo, gloria a Dios porque Él es mi provisión. Pero pensando en una persona, ¿cómo creen que puede ayudar a otra a solucionar algo cuando tiene algo en casa que no ha solucionado? No se puede, porque en cuanto empiece la otra persona a hablar, la mente de esta persona se va a ir a ¿cómo voy a solucionar esto? ¿Cómo iré a pagar el recibo de tantos miles de luz? ¿No? Cuando nosotros estamos en la confianza, sabemos, y les puedo decir que he estado en esos momentos, porque por alguna situación, no sé, por alguna situación de, ¿qué les diré? De mal cálculo de tiempos, de días, he estado en alguna situación de, sí, ahorita te transfiero en cuanto llegue allá, sin tener un peso. Pero yo llego allá con el dinero suficiente para transferir. Pero esa es fe, pues. Esa es fe. Y es un escalón pequeño. Hay otras fes que van alcanzando y que van alcanzando y que van alcanzando. Digo, me refiero a un escalón pequeño porque vamos a ir subiendo poco a poco de nivel, paso a paso, no poco a poco. Porque a Dios le gusta que alcancemos las cosas pronto. Porque para Dios ya fue. Entonces, ¿cuál fue el tiempo de Dios? Ya está dado. Cuando decimos los tiempos de Dios son perfectos, quizás sería mejor decir estoy creciendo en fe para alcanzarlo. Pero mi Dios ya me lo ha dado. Porque entonces, si le dejamos la responsabilidad a Dios, Dios va a decir, oye, pero es que yo ya te lo di. Allá está Jesús. O sea, Él ve todos los tiempos, ¿no? Y entonces Él dice, oye, aquí está Jesús. En este momento del tiempo está Jesús. Y tú estás aquí, o sea, esto ya lo tienes. Tómalo. Pero esa parte nos toca a nosotros. Y dice, cuando iban a llegar a la tierra prometida, tienen que ir a tomarlo. Yo se los voy a entregar en su mano, pero ustedes tienen que ir. Dios no les trajo la ciudad a ellos. Dios les dijo, ustedes tienen que ir. Yo se los voy a dar, pero ustedes tienen que ir. Y entonces, el ir es justamente eso. El ir es justamente empezar a decir, ok, en este momento, ¿qué es lo que yo necesito? ¿Cuál es mi necesidad? Mi necesidad, yo estoy plena, Dios, yo tengo que comer, yo tengo ropa, yo tengo que calzar, yo tengo todas mis necesidades cubiertas. ¿Cuál es mi necesidad? Yo quiero aprender más de ti. Esa es tu necesidad que Dios va a suplir. Porque Dios te va a mandar todas las cosas que tú necesitas. Y si necesitas sabiduría o si necesitas conocimiento, si necesitas revelación de su palabra, también te la va a mandar. Es que lo único es que no sé qué hacer en esta situación. Ah, ok, necesitas sabiduría. Ah, ok, Dios, ¿sabes qué? Envíame sabiduría. ¿Y qué dice Santiago? 1. El que quiera sabiduría, dice Santiago 1:5. Si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Fíjate cuál es el tiempo perfecto de Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y les será dada. No dice que tienes que esperar 10 días para que la sabiduría te llegue. Te tienes que esperar una semana para que la sabiduría te llegue. Te tienes que esperar 40 días como los chicos en el desierto para que la sabiduría te llegue. Tú pide la sabiduría y la sabiduría te va a ser dada. Ese es el precioso tiempo de Dios. Así de sencillo es lo que Dios ya nos ha dado a nosotros. Pero pidamos, dice, sabiendo que vamos a recibir. Porque si pedimos una vez y luego pedimos otra vez y pedimos otra vez, sintiendo que todavía no la tenemos, entonces todavía no la tenemos.
Porque dice la palabra, todo el que pide, Mateo 7:8. Todo el que pide, recibe. El que busca, halla. Al que llama, se le abrirá. Porque cualquiera que pide, recibe. El que busca, halla. Y al que toca, se le abre. No dice al que toca 10 veces, se le abre. No dice al que toca 3 años, se le abre. Dice al que busca. Y luego dice, fíjate qué hermoso. ¿Cómo nos compara Dios a nosotros los que tenemos hijos? Dice, ¿quién de ustedes, si su hijo le pide un pan, le da una piedra? Estamos, Mateo 7, ya estamos en el Mateo 7:9. ¿Quién de ustedes, si su hijo les pide un pan, les da una piedra? ¿Quién de ustedes, quién de los que creen en Dios, quién de los que conocen a Dios, que le pidan un alimento porque hoy no tuvieron por sus malas administraciones o malas finanzas, que le pidas un pan a tu Dios y que Él te dé otra cosa que no sea pan? No se puede, dice. Si tú le pides un pan, te va a dar un pan. Dice, y si le pide un pescado, le da una serpiente. Con esto se derriba que es Dios el que manda los cánceres. Porque, ¿cómo si tú estás buscando algo bueno y te va a dar algo malo? Dice, no, de ninguna manera, dice. Pues si ustedes, dice Pablo, siendo malos, saben dar cosas, perdón, es Mateo. Si ustedes dicen, este es Jesucristo hablando, es el Evangelio de Mateo. Si ustedes, siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le pidan? No dice te las va a dar en 10 años, no dice te las va a dar después del proceso, no dice en una semana, te lo va a dar cuando tú lo pidas. Así que en todo traten ustedes a los demás tal como quieren que los traten. Ok. Dios nos ha dado todas las cosas buenas a los que le pedimos. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la ley? ¿Por qué no? Porque, es que yo ya he pedido. Es que sí, yo ya pedí mi carro, Dios, o sea. ¿Y por qué no llega? Bueno. Aquí viene. Esta es la clave y esto se llama fe. Es Marcos 11:24. Tú tienes una traducción viviente, ¿no? Bueno, entonces les voy a decir la nueva versión internacional para que se nos dé una traducción viviente. Nueva versión internacional dice, por eso les digo, ustedes pueden orar, crean que ya han recibido todo lo que están pidiendo en oración y lo obtendrán. ¿Por qué pasaron 40 años en el desierto los hebreos? Porque ellos no creían que hubiera una tierra para ellos. Porque ellos tenían 4 generaciones, 400 años. Varias generaciones naciendo en cautiverio. Varias generaciones naciendo con látigos. Haciendo que hicieran trabajos duros las mujeres en las otras casas de las señoras y los hombres haciendo, pirámides. Entonces ellos no podían creer que hubiera algo bueno para ellos. Por eso tardaron 40 años. Nacieron hijos ahí. Y dice la palabra, ninguno de los que salió de allá llegó allá. Porque no lo creyeron y no lo tomaron. Lo creyeron la segunda generación
porque ellos ya nacieron libres, porque a ellos les hicieron una idea. Oye mamá, ¿por qué vivimos en el desierto? Porque vamos a una tierra prometida. Ellos pusieron, vamos a una tierra prometida. Ellos ya lo vieron. Ellos sí lo creyeron y ellos sí lo alcanzaron. Ellos sí fueron por eso. Pero ¿cuál es el punto entonces? Creerlo. ¿Cuántas generaciones nos va a tomar creer que estamos en sanidad completa? Tenemos que cuidar que escuchan los hijos de nuestros hijos que escuchan y los hijos de nuestros hijos. Qué padre, alguien me decía, todavía se puede rescatar de algunas cosas que estaba haciendo incorrectas, mi hijo. Incorrectos porque vienen en la palabra, como la queja, por ejemplo. Una de las cosas que detuvieron a los hebreos de llegar era la queja. Y si nosotros nos quejamos, estamos perdiendo tiempo en lugar de seguir avanzando hacia donde vamos. Nos quejamos porque es que esto, es que aquello. Quejarse significa poner la atención en lo que no tenemos. Pero Dios nos dice, tienes que poner tu atención y tu fe en lo que sí viene, porque eso es lo que va a venir. Entonces, bueno, hablábamos acerca de la queja. Y me decía esta persona, este ministro, todavía es rescatable, me dijo. Y tiene razón. Así como eso, es imposible que nosotros controlemos cada cosa que escuchen nuestros hijos. Y a lo mejor algunos están más grandes. Pero sí podemos empezar a hablar lo correcto para que empiecen a oír lo correcto. Y que poco a poco es como un vaso de Coca-Cola, si le empezamos a echar agua, se va a empezar a hacer claro. Y poco a poco, hasta que va llegando un momento en que ya queda totalmente claro. Todo lo negativo que estaba, o lo incorrecto, quizá no negativo, totalmente negativo, pero incorrecto. Todo lo incorrecto que se aprendió se puede salir. ¿Por qué? ¿Cuántas generaciones, decía ahorita, nos va a tomar creer que la salud divina es nuestra? Mi hija de repente, ay mamá, es que me duele, ay mamá, es que esto. Entonces, ok, ¿cuántas generaciones nos va a tocar? Nos va a tomar poder decir, estoy parado en Cristo, la salud divina es mía, están estornudando todos a mi alrededor, pero yo estoy sana. Pero ¿qué es lo que escuchamos? Ay, si te mojas te vas a enfermar, si esto te vas a enfermar, si esto, ¿qué pasa? Pues sí, hay enfermedad. Entonces, es importante, la fe viene por el oír, a ayudar a nuestros hijos y a nosotros mismos a crecer en fe. Esa es la parte medular de este lugar, es la parte en la que creo Dios quiere hablarnos y que alcancemos todas esas cosas, porque o sea, en lo que a Él respecta, las cosas ya han sido dadas. El tiempo ese ya ha sido dado. ¿Qué dice la tuya? Esa es la clave y esa es la que hay que subrayar con todos los colores que tengan. Les digo, ustedes pueden orar por cualquier cosa y si creen que lo han recibido, será suyo. Exacto, cualquier cosa. ¿Qué significa cualquier cosa? Ahorita llegó un carro bien padre, de donde venía la muchacha, un carro muy bonito. Dijeron, sí, lo recibo, padre. Cualquier cosa, dice. Pero ¿qué pasa? No, Dios, yo nomás con que me lleve al trabajo y me regrese. No, pero qué padre que puedas tener un lujo, ¿no? Qué padre, el otro día les decía, qué padre los árboles, las palmeras, no esconden sus brazos. No dicen, ay, es que si me veo así me va a ver bien frondosa y qué tal si les da envidia a los otros árboles. No. Las palmeras se expanden, echan todas sus ramas, los árboles echan todas sus ramas, echan todas sus frutas. Así es nuestro Dios, así de abundante, así de wow. Entonces, hagamos lo propio. ¿Cómo? Creyendo que lo hemos recibido. Y es algo bien interesante creer que lo hemos recibido. Ahorita te veo, mamá. ¿Por qué?
Porque la primera vez nos acercamos y, oye Dios, fíjate que tengo esta necesidad. Y pues necesito esto para esto, y le puedes explicar, ¿no? Sí, quiero hacer esto, quiero hacer esto, y quiero hacer esto, y quiero hacer esto. Quiero tener un estudio de grabación en mi casa porque quiero hacer esto y esto y esto y esto. No importa a veces que no lo incluyamos. Sí lo vamos a incluir, porque sí lo estamos incluyendo. Pero me refiero a veces, por ejemplo, que va empezando y declaramos que todo lo que tú haces, Eric, es en bendición y para bendición. Que tienes un éxito, que eres conocido, no nada más aquí, en todo el estado y en todo el país si tú lo deseas. ¿Ven? Entonces, y esta es la parte donde, yo quiero esto. Y puede venir él y decir, yo quiero un estudio de grabación en mi casa porque, mira, yo necesito esto y esto y esto y esto. Y la segunda vez que llegue él con Dios, ya no le va a decir, yo quiero. Ya le va a decir, Dios, ahí es donde ya empezamos a creer que lo recibimos. Dios, gracias, porque aquí en este pedacito va a estar mi estudio de grabación. Gracias porque voy a conseguir las cosas con un súper descuento y súper nuevas, o sea, todo nuevo. Gracias porque voy a encontrar a las personas que van a ayudar a ecualizar, no sé, lo que tú necesites. Pero ahí es donde empezamos a decir gracias. Gracias porque esto está en camino. Gracias porque yo lo recibo, sí lo veo. Y empieza a ver cuál es el espacio, dónde lo vas a poner, dónde vas a poner tu consola, qué vas a hacer. Todo lo que necesites. Empieza a verlo, aunque no lo veas. Y dale gracias a Dios. Y va a llegar. Dice, este es el punto. ¿En qué momento va a llegar? No dice aquí después de 10 años. Dice cuando lo creas. En ese momento va a llegar. Entonces, si tú realmente lo crees, en ese momento va a llegar. Y de verdad, o sea, de verdad así es. Cuando hemos hablado, como les he dicho, hemos hablado y yo he estado a 10 minutos de distancia y en 10 minutos yo ya tengo lo suficiente para hacer un pago, por ejemplo, ¿no? Es así de, gloria a Dios. O sea, es Él cuidándonos, es Él ayudándonos a crecer en fe. Amén. ¿Cuánto tiempo va? Bueno, vamos a parar aquí. Nos vamos a quedar con este versículo. Nada más les voy a leer palabra de Dios para todos. Palabra de Dios para todos en este mismo versículo. Este es el que nos vamos a grabar. La próxima vez que alguien diga, los tiempos de Dios son perfectos, vamos a añadirle, y mi fe va creciendo para alcanzar todas sus bendiciones. Sí son perfectos los tiempos de Dios, pero mi fe va creciendo. Yo soy quien alcanzo esas bendiciones. Amén. Entonces Marcos 11:24, les voy a leer palabra de Dios para todos para cerrar aquí. Dice, por eso les digo, cuando pidan algo en sus oraciones, y oración significa habla tú con Dios, pídanlo convencidos. ¿Qué tienes que hacer para convencerte? Vamos a pintar el espacio, de alguna forma pones una foto, lo que necesites para convencerte a ti. Porque dice, pídanlo convencidos de que ya lo han recibido. Y entonces, todo lo que pidan, no dice la canasta básica, dice todo lo que pidan. Amén. Será suyo. Vamos a ponernos de pie, si también la recibo. Vamos a ponernos de pie, mi Señor, te damos muchas gracias porque hoy nos has mostrado que tus tiempos sí son perfectos, mi Dios. Que en tu tiempo tú ya nos has brindado todo aquello que nosotros necesitamos para tener una vida plena, una vida en abundancia, una vida que dice tu palabra, para que de lo abundante que tú nos das podamos dar. Así que en el nombre de Jesús recibimos toda abundancia, recibimos toda salud, recibimos toda la paz y todo aquello que es necesario para nuestra plenitud, porque eso te place a ti, mi Señor Jesús. Te damos muchas gracias por haber entregado todo, y cada vez que veamos tus tiempos, Señor, vamos a ver esos 2000 años en los que tú ya nos has entregado las cosas, y nosotros nos vamos a encargar de tomarlas
por medio de la fe. Mi Señor, hoy te pido que tu Espíritu Santo nos guíe para que crezcamos cada día más en fe, para que cada día que pase podamos conocer más, y dice tu palabra, comprobar tu buena, agradable y perfecta voluntad para cada uno de nosotros. Te damos la gloria y la honra, Señor Jesús, solamente a ti, y bendecimos tu nombre en esta hora. Amén. Amén. Pues con esto nos